¿Cómo es trabajar para Google? ¿Cómo puede un español ir a trabajar a Google? Hoy hablamos de esto con un español que trabaja allí. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según cuando nos veáis. Estamos hoy con Carlos Escrivá, un español que trabaja en Google, antiguo alumno de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde yo soy profesor. Yo soy Gustavo Morales, como os digo, profesor de Economía, Empresas, Innovación en la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Industriales, aunque también doy algunas clases en la Escuela de Caminos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes a todos según donde nos estáis viendo. Muchas gracias por la introducción, Gustavo. Es un gusto estar aquí con todos vosotros. Y nada más, os puedo contar cositas de Google, así que cuando quieras empezamos. Muy bien, bueno, primero recuérdanos a la audiencia o recuérdame cuándo nos conocimos, cuáles digamos, los estudios que has cursado en Madrid, en España, en nuestra universidad. Yo en Madrid estuve estudiando la carrera de Ingeniería en Tecnologías Industriales con la especialización de grado en Organización Industrial, es decir, el GIO. Entonces empecé con esa carrera porque pensaba que el grado de Tecnologías Industriales, el GITI, era demasiado técnico para mí y yo tenía más una visión de negocios. Por eso encontré el de organización, que es el que pensé que iba a ser más adecuado para mis objetivos profesionales, dado que yo siempre tenía una visión mucho más de negocio y no tanto tan técnica como es la de los ingenieros industriales. Entonces, a través de esa carrera pude desarrollar todo mi conocimiento de empresa, que era el que me faltaba en mi visión personal. Y ahí creo que te di clase de creación de empresas en cuarto de GIO, ¿no? Correcto. La clase de creación de empresas fue la que tuve contigo. Creamos un plan de negocio con un producto que se llamaba Grab and Go, que era básicamente unos carritos que estaban pensados para ser electrónicos, es decir, tú metías las cosas en tu carrito y con eso salías del supermercado sin tener que hacer la fila de la compra. La verdad es que hoy en día es un producto que Amazon ha desarrollado y con los compañeros del trabajo de creación de empresas se lo mandé por WhatsApp para que viesen que no era una idea tan loca en aquel momento. Efectivamente, también hay una empresa española sé que ha fundado un compañero tuyo más joven que tú, que se llama GOP, que también hemos entrevistado en el canal. Os dejamos por aquí el vídeo porque es un modelo muy similar. Así que sí se ve que ya había mucha gente detrás de ese modelo y bueno, pues al final lo van poco a poco trabajando. Ahí fuiste también compañero de Ignacio León, si no recuerdo mal, ¿no? Ignacio León fue un compañero de clase en creación de empresas, que él también está trabajando en Google. Lo conozco desde hace muchísimos años, como bien dices, fue en cuarto de GIO, pero llegamos un poco antes a conocernos. Y él también pues es una persona también que ha conseguido entrar en Google, lleva muchísimos años, más tiempo que yo, y esperemos que para algún próximo vídeo lo podamos invitar y así podamos compartir opiniones. Sí, efectivamente. Le mandamos de aquí un saludo a Ignacio, que no se ha podido unir hoy porque está con mucho trabajo, pero bueno, esperamos que haya un próximo vídeo en el que podamos hablar con él. Entonces, bueno, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria después de estudiar en España, qué es lo que has estado haciendo y cómo has acabado trabajando. Mi trayectoria en España fue cuando estaba en la universidad en el GIO, ya tenía mis ideas planteadas para empezar alguna empresa, para emprender. Entonces, a través de compañeros de clase y ayudas y demás, conseguí entrar en un fondo con un compañero de clase que se llama Eduardo Ortiz. Entonces, con él, a través de él, pude entrar en un fondo de inversión de Venture Capital. Ahí aprendí muchísimo sobre negocios digitales, sobre business plan, sobre cuáles son los fallos de un emprendedor, cómo no estrellar una empresa, dado que la mortalidad de las startups es altísima en cuanto al 95% en los primeros 5 años. Entonces, gracias a él y gracias a compañeros, estuve aprendiendo un montón sobre cómo montar una empresa, una startup, así de primeras, siendo muy joven. Hicimos unos cuantos pinitos entre otro compañero y yo, que se llama Héctor Castillo, también de la escuela, también del GIO, y montamos un par de tiendas online. La cosa fue bien, empezamos a tener empleados, pero yo sentía la espinita siempre de haber ido a Estados Unidos a estudiar. Entonces, cuando ya dije, bueno, ya puedo vender algunas cosas y generar algo de dinero, lo que hicimos es, yo por mi parte vendí todo lo que pude y con eso conseguí hacer un máster en Estados Unidos. Entonces, después de mis internships y todo en España, consigo vender todas las empresas, consigo vender todo y aplico para un máster en California, aquí en San Francisco, un máster de una escuela privada, de una escuela de negocios, que es un doble grado. Hice un doble grado de Business Analytics y Business MBI, que es como Master in Business Administration. Es algo parecido al MBA, pero un poquito más light, junto con el Data Analytics. Entonces, ese doble grado me permite trabajar aquí en Estados Unidos con una cosa que se llama el OPT, que es el Optional Practicing Time,
Es un permiso de trabajo que te dan los americanos con el visado F1, que es el de estudiante, para poder trabajar aquí. Entonces, una empresa tras otra, al final consigo entrar en Google, trabajo en 3 empresas distintas y a día de hoy pues consigo el trabajo de mis sueños, que era pues llegar a Google, que es una empresa que todavía pues he admirado. ¿Y cuánto tiempo duró ese máster? Ese máster duró 1 año y medio. El primero era un año full intensivo, el que era el parecido al MBA, y luego el segundo, el de Data Analytics, duró como 6 meses también intensivo, porque al tratarse de un doble grado, lo que quería la escuela era juntarlo al máximo. No existe aquí el tema de, no, en julio y en agosto no se estudia. Eso en Estados Unidos es bastante no común. Entonces fue todo bastante compacto durante 18 meses. ¿Nos puedes contar cuánto costó ese máster para que la gente se haga una idea de precios? Sí, ese máster costó $50.000, pero muchísimos de los alumnos pudieron aplicar a becas y entonces consiguen alguna reducción del 10, el 15, hasta incluso el 20%, creo que llegué a escuchar de algún alumno. Entonces, si cuentas el máster más el coste de vida aquí, que es bastante alto, estamos hablando en torno a unos 100.000 euros por los 2 años o año y medio, que son 18 meses. ¿Crees que posiblemente eso el choque a mucha gente, sobre todo gente que viene de la universidad pública, ¿no? Que es mucho más económica aquí en España? ¿Cómo evalúas el retorno de la inversión? El retorno de la inversión es fácilmente de evaluar con el primer trabajo, con los primeros trabajos que tienes aquí, porque evidentemente el sueldo inicial de un entry level es bastante más alto comparado con el de España. No obstante, hay que decir que no es solo eso, cómo mides tú el retorno de la inversión. Entonces, yo, por ejemplo, mido que si has podido hacer un máster en Estados Unidos que te dan permiso de trabajo para trabajar aquí en Estados Unidos, creo que eso luego a proyectos de futuro, a plazo futuro, puede ser que veas, bueno, esta persona ha trabajado en Estados Unidos, con lo cual puede tener un mejor currículum que cualquier persona que haya podido quedarse en España. Entonces, ya no es solo en cuanto a monetario, sino es en cuanto a desarrollo de carrera, a plan profesional. Ves que pues, puedes empezar aquí a trabajar, conseguir un trabajo en una empresa multinacional, luego volverte a España, volver a otra parte de Europa, con lo cual no es solo el factor monetario, yo creo, en la inversión, sino hay muchos otros factores que consigues aquí. La multiculturalidad, aquí en California hay gente de todo el mundo, gente brillante que ha montado empresas súper chulas. Entonces, yo creo que no hay que fijarse solo en el dinero de, bueno, me he gastado 100.000 euros y ahora gano 200.000, entonces en 2 años lo recupero todo. No es el caso. Yo creo que hay que pensar más un poco en la carrera, en las opciones que tienes aquí, el network que puedes conocer, los emprendedores que hay en todo este sector. Entonces yo creo que es un poco más, no solo fijarse en el dinero, sino en todas las opciones que te da el estar en un sitio como este. Hablaos un poco más del OPT. Con esto podrías vivir y trabajar toda tu vida en Estados Unidos hasta llegar a tener una pensión, ¿o está limitado de alguna manera? El OPT sí tiene limitaciones. En un principio, cuando tú vienes a estudiar, yo llegué con la carrera vengo con un máster, ese máster me da el OPT. El OPT siempre es un año, que es un año de prácticas en Estados Unidos. Y como yo hice más de 10 meses en mi estudio, tienes la opción de tener el STEM Extension. Es una extensión siempre y cuando cumplas unos ciertos requisitos, que el primero de ellos es que lo que estés estudiando tenga que ver con algo de ciencias. Es decir, en mi caso era Master of Science de Business Analytics and Business Administration. Entonces, como siempre tiene que ver algo con ciencias, si tienes esa coletilla de of Science, tienes la posibilidad de tener la extensión de STEM. Entonces, la extensión del STEM son 2 años más después de tu primer OPT. Es decir, que tienes 3 años en total para trabajar en Estados Unidos. Después de eso, tienes que aplicar a un visado de trabajo que es la H1B. Y ese visado tienes que pasar una lotería y te dura para 6 años. Entonces, para resumir, vienes a Estados Unidos con un máster que te da un visado F1, que es el de estudiante. Con eso tienes el primer año de OPT y luego si estás estudiando algo de ciencias, como podría ser todo el caso de los ingenieros de la ETSI, que es que sí, tienes la opción de tener el STEM Extension, que te da otros 2 años. Otra opción que hay, que también ofrece la ETSI y yo me perdí por no haberlo investigado, es la opción de hacer un programa de intercambio con la Universidad de Chicago. Esa gente también tiene opción al OPT y también puede quedarse en Estados Unidos por lo menos 1 año, si consiguen la extensión, otros 2 más. ¿Vale? Entonces, tiene partes buenas porque pagas menos impuestos porque eres estudiante, se supone que estás en prácticas. No obstante, sí puedes aplicar a puestos de full time, a puestos de entry level, no importa que tengas un visado que no es el de trabajo, es un visado de estudiante, pero las empresas sí están, como se dice aquí, willing to hire, es decir, sí están dispuestas a contratarte aunque tengas un visado de estudiante. Se benefician porque pagan menos impuestos dado que eres estudiante y tú como persona también, en lo que sea el IRPF, pagas menos. Entonces,
Tiene partes buenas porque, como te digo, es beneficiario para el tema fiscal, pero también tiene una limitación que es se termina. Entonces, tienes que estar como pendiente siempre de, ok, ¿esto cuándo se me va a caducar? Tengo que aplicar la H1B, tengo que ver de qué manera puedo solucionar esto para que siga pudiendo trabajar aquí. Entonces es un poco el proceso de estrés porque tienes que estar con todo el papeleo, no olvidarte nunca de nada, siempre llevar contigo pues la identificación cuando sales de viajes, si sales de Estados Unidos y vuelves a entrar, tienes que traer el pasaporte, el formulario I-20, tienes que traer una serie de papeles, pues que al final no es lo más cómodo del mundo, pero sí es cierto pues, que te permite trabajar aquí sin ningún tipo de complejidad. Te dan tu Social Security Number, tienes todo, te puedes hacer a créditos, o sea, créditos bancarios si quieres comprar casa, si quieres comprar coche, o sea, no tienes ninguna limitación en cuanto a nivel fiscal retributivo, pero lo que te digo es un visado que caduca, no es para siempre. ¿A qué te dedicas exactamente en Google? En Google, mi posición ahora está dentro del sector de Google Cloud, es decir, toda la parte de negocios que están relacionados con la nube, y mi posición se llama Technical Account Manager. Lo que quiere decir es que yo tengo una serie de clientes, que los clientes se dividen en cuanto a la función del negocio que tienen, es decir, a más volumen de negocios son un cliente más alto, a menos volumen de negocios son un cliente más bajito. Entonces, se dividen en sectores, como te puedes imaginar, por las pymes, luego las grandes empresas, luego las supercorporaciones. Entonces, yo estoy en la parte de supercorporaciones porque aquí en esta región del país es donde pues, los clientes ocupan más dinero en todo esto. Entonces, mi posición se trata de hacer que los problemas que tengan los clientes relacionados con Google Cloud queden solucionados. Mi trabajo no es solucionar sus problemas, sino es tratar de solucionar sus problemas ayudándome con el equipo que tengo aquí en Google. Entonces, por ejemplo, si mi cliente puede ser Spotify y Spotify deja de funcionar porque los servidores se han caído, mi trabajo es hacer que esos servidores vuelvan a funcionar y que todo esté en orden. No voy a tener que desarrollar código ni voy a tener que estar programando para que esto se solucione, sino que me voy a tener que apoyar en mi equipo para poder darle una respuesta al cliente lo más rápido posible. Es decir, es un poco soporte al cliente, pero sin tener que hacer el trabajo de desarrollador. Es decir, al final yo me considero más un project manager porque cada día tenemos problemas nuevos, cada día tengo que encontrar soluciones a cosas que yo no conocía, entonces hay que trabajar en el proceso de que el cliente esté contento y tenemos que estar siendo proactivos para que nunca nada se pueda venir abajo. Siempre hay una filosofía del always on y con un soporte del follow the sun, que también se dice aquí, que tienen ellos soporte durante todo el día. Es decir, si algo falla a las 3 de la madrugada en California, hay un equipo en España o hay un equipo en Singapur que siempre va a estar apoyándole para darle soporte. Entonces, es una posición, para mi gusto, es bastante divertida porque es post-sales. Yo no tengo que vender nada y simplemente tengo que, como digo, apoyar al cliente en todas sus decisiones día a día. Nos preguntan cosas, tienen dudas. Nosotros pues trabajamos para darle la mejor solución y, por supuesto, un soporte al cliente. Sobre el tema específico de tu trabajo, desde el punto de vista técnico, no vamos a entrar porque este vídeo tiene una vocación más de explicar a la gente cómo se llega allí, cómo se puede uno preparar para llegar allí. Si alguien quiere saber más de lo que hace Carlos, pues bueno, dejaremos su LinkedIn en el artículo que publicamos en nuestra web, en el blog, valueforall.es/blog/Google, y bueno, pues ahí podéis contactar con Carlos si queréis saber más detalles de lo que él hace específicamente. Lo que sí quiero preguntarte es ¿cómo es tu día a día? Mi día a día, la verdad que en Google una de las cosas buenas que tiene es que no te pone ningún horario, es decir, tú puedes empezar a trabajar cuando quieras y terminar cuando quieras. Entonces yo diría que cada día es un poco distinto. Justo esta semana, lo hablábamos antes con los compañeros, tenemos un evento que es a nivel global de Google y entonces esta semana es solo pues, seguir el evento, nos van a contar la estrategia del nuevo año, los planes que vamos a tener, cómo ha sido el año anterior. Entonces yo digo que cada día es un día diferente. Lo que sí se puede generalizar del día a día es que en mi posición que tenemos visitas con cliente o reuniones con cliente, nos tenemos que organizar muy bien para estar de acuerdo con sus agendas, es decir, no vale que yo ponga un meeting y los invite a ellos y luego ellos no puedan llegar. Entonces, el día a día básicamente es por la mañana tenemos algunas reuniones, es decir, trabajamos en modo interno y en modo externo, es decir, así es como lo separamos. Entonces, reuniones internas, quiere decir, es únicamente con Google, y luego reuniones externas son con cliente, ya puede ser en oficina, in person, o ya son directamente con la plataforma Google Meet. Entonces,
La siguiente manera es, como te digo, nos reunimos internamente, preparamos la semana, vemos si hay algún caso que tenga que resolver pendiente de la semana anterior y con eso nos organizamos para el resto. Entonces, día a día, generalmente, pues lo que puedo contar es que tenemos desayuno, comida y cena gratis en la oficina, con lo cual estamos allí pues trabajando desde la oficina, tenemos nuestro puesto de trabajo asignado y tenemos allí pues lo típico de monitor con mesa que sube y baja, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, reuniones internas, reuniones externas, y luego el día a día es dar seguimiento a todo tu correo, por ejemplo, ver que está todo en orden, ver que no hay ningún problema así extraordinario y luego pues trabajar en cuanto a vamos a desarrollar nuevas ideas para el cliente, para ser más proactivos, vamos a hacer que puedan automatizar cosas, es decir, trabajamos en cuanto a documentación interna y tanto documentación externa que pueda servir al cliente. Luego también cosas del día puede ser que hay grupos de especialistas. Por ejemplo, uno de los productos de Google que se llama es Looker. Looker es una plataforma para hacer dashboards, como puede ser Power BI, como puede ser Tableau. Y yo, por ejemplo, me he metido en un grupo de especialistas de Looker. Lo que hacemos aquí es trabajar para dar conocimiento del producto en cuanto a guías de estandarización, playbooks que los llaman aquí, runbooks. Entonces, es un poco para dar conocimiento al resto de equipo de Google de qué es lo que se puede hacer con este producto y hasta dónde puede llegar o cuáles son las ventajas para clientes. Es decir, un poco darle soporte a ese producto para que no solo nosotros los especialistas podamos conocerlo, sino que otras personas que tengan incluso la misma posición que yo puedan conocerlo, o bien otras personas que están dentro de otros equipos, como pueden ser los SIS o los CCIs, cualquier otro tipo de persona que esté interesada pueda llegar a esta información que nosotros estamos preparando para ellos. Entonces, para resumir un poco, es día a día, yo diría que empezamos a las 9 de la mañana, la hora de comer es como a las 12, 1, y luego para la cena acabamos a las 6. Entonces, la última hora de la oficina puede ser como a las 4 o 5 de la tarde, ya nadie más, a partir de las 5 de la tarde ya nadie más está trabajando aquí. Y luego, como te digo, es seguimiento de casos, reuniones internas, reuniones externas y un poco organizar el día a día con compañeros del equipo. ¿Cómo cuántas reuniones al día crees que puedes tener? Yo creo que podemos tener en cuanto a 3, 4 reuniones al día, de media hora cada una. Y no, digamos, se respeta más o menos a la hora de seleccionar esas reuniones que no, digamos, típico comportamiento tóxico, ¿no? Te pongo una primera hora de la mañana y otra última hora de la tarde, de tal manera que en realidad trabajas a cualquier hora, pero sabes que en realidad no es tan así, ¿no? No, eso la verdad que no sucede aquí, ese comportamiento tóxico no existe. Entonces hacemos, ya te digo, la primera reunión suele caer siempre como a las 9:30 de la mañana. Nadie te pone nunca nada a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. Todo el mundo respeta bastante su tiempo. Y luego otra filosofía que tienen aquí es que si la reunión dura 30 minutos, nunca nadie se pasa del tiempo. Es decir, muy rara vez alguien dice, bueno, pues nos quedamos más porque hay que hacer más cosas. No, 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 no. Si hemos puesto 30 minutos, hay que respetar el tiempo de los demás, con lo cual no podemos excedernos en el tiempo. Si crees que necesitas más tiempo, entonces agenda otra reunión que tenga una duración de 1 hora o que sea en otro momento, pero hay muchísima gente que a lo mejor después de este meeting tiene otra reunión. Entonces, no tienes ese comportamiento tóxico de una a las 7 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. No, eso no sucede aquí. La verdad que las últimas reuniones yo, por ejemplo, creo que la reunión que siempre tengo más tarde es una revisión con mi manager y la hacemos a las 4 de la tarde, un día a la semana. Entonces, esa es la reunión que más tarde me sucede y es porque lo dejamos para el final del día y así pues nos podemos poner al día. Si nos tenemos que alargar, como ya es la última, pues no hay problemas, podemos pasar más horas hablando de cualquier otro tema. Entonces, como digo, no hay reuniones tóxicas de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Eso no existe aquí. Y más tarde a las 6, cuando te vas a casa, sueles conectarte para adelantar el trabajo del día siguiente o cosas que han quedado pendientes o realmente desde las 6 de la tarde consigues no volver a tocar el ordenador. Por lo general, desde las 6 de la tarde ya no se vuelve a tocar el ordenador. Si bien es cierto que si hay algo de muchísima urgencia, como te digo, nosotros estamos para darle soporte al cliente. Si el cliente está con todo down, que no debería de pasar, pero si pasa algo similar, entonces hay algún día que sí tenemos que hacer lo que se dice como guardias. Entonces, si hay algún día que algo se ha roto y están las cosas, como dicen, business off o business down, entonces ahí sí tenemos que estar un poco más al pendiente de darle soporte en todo lo que podamos. Es decir, si hay que quedarse hasta las 8 de la tarde, un día, pues una persona se queda. O sea, si hay que hacerlo, se hace, le das seguimiento desde tu casa, desde la oficina, desde donde quieras. Las oficinas pueden ser 24 horas, puedes acceder a la hora que quieras. Y
lo normal, como te digo, es a partir de las 6 de la tarde nunca se toca nada ya. Y no recibes llamadas tampoco. No, llamadas no. Sí es cierto que tenemos un teléfono de Google, también yo he dado mi teléfono personal por si pasase algo y el teléfono de Google no llega a funcionar, pero no recibimos llamadas. ¿Y la oficina en la que trabajas es la oficina esta famosa que ha salido en tantas revistas con el tobogán y todo eso, o es otra oficina ya? Pues la verdad es que Google tiene muchísimas oficinas y solo dentro de San Francisco hay como 11 edificios, es decir, hay 11 campos distintos dentro de San Francisco. Luego te vas a la parte de Palo Alto, Sunnyvale, Mountain View, que es la zona de Silicon Valley, está a 1 hora desde aquí y ahí hay como 60 y muchos edificios. Es decir, esas oficinas al final sí es cierto que están por aquí. Yo el tobogán personalmente no lo conozco, pero por ejemplo esta semana, este mes han introducido un coche que es el DeLorean de la película de vuelta al tiempo o tiempo en el mundo, una cosa así. Es un coche que les ha costado $1.000.000 y es como el que vuelves al futuro con el coche, ¿no? Entonces, han traído un coche solo para tenerlo en un salón de la oficina y que tú puedas verlo allí y te puedas sentar en ese coche. Es decir, las oficinas sí son muy, como aquel que dice, de película, ¿no? Tienen cosas que dices, wow, ¿esto por qué está aquí? O, por ejemplo, dentro de ese mismo salón donde está el coche, hay una sala para tomar clases de cocina. Es decir, si tú quieres aprender a cocinar algún tipo de cosa, hay unas clases que están programadas, están organizadas y tú puedes tener una clase de cocina y aprender, pues, por ejemplo, a cocinar algún tipo de pastel o algún tipo de plato de comida específico. Entonces, hay profesores que vienen y dan clases de cocina. Entonces, sí es cierto que las oficinas son muy exuberantes, como aquel que dice. Y os has dicho que la comida está incluida, pero no nos has dicho qué tipo de comida es, si es una especie de rancho como el que te pueden dar aquí en una universidad pública o en el ejército, o realmente es una comida elaborada como comida por la que tú pagarías yendo a un restaurante. Sí, he hablado de la comida. La verdad que la comida, como digo, está incluido desayuno, comida y cena. Entonces, las opciones que tenemos, como digo, en la oficina de San Francisco hay más de 10 edificios y en todos los edificios hay como mínimo un restaurante y un chef. Entonces, es una comida bastante elaborada y siempre tienes opciones para vegetarianos, para veganos y luego opciones en general. Entonces, ¿es comida buena? Te puedo decir que sí, la verdad que está todo bastante bien elaborado, incluso en el campus de Madrid, que está en la Torre Picasso, también tienen 2 restaurantes, con lo cual siempre hay varias opciones, siempre tienes varias alternativas para comer y es una comida bastante decente, o sea, no hay ninguna cosa que digas, uff, esto no me lo comería. No, o sea, siempre tienes, incluso hay como una salad bar, que es como un bar de ensaladas si no te gusta el plato del día o lo que ha preparado el chef. E incluso, por ejemplo, en la zona de Sunnyvale y Mountain View, allí hay, por ejemplo, un sitio donde hay más de 14 restaurantes unidos. Es decir, pues opción entre sushi, entre pizza, pasta, comida india, comida tailandesa. Siempre hay una opción para todo el mundo porque al final Google tiene empleados de todo el mundo, de todas las culturas y siempre están preparados para satisfacer la demanda de todos, como aquel que dice, las necesidades de todos. Entonces, hay siempre varias opciones, tanto para desayunar como para comer, como para cenar y tienen bastantes horarios flexibles. Es decir, si tú, por ejemplo, a la hora de comer no has llegado, luego hay lo que le llaman micro kitchen, que ahí tienes como una nevera con comidas, bebidas, snacks, tienes una cafetera para prepararte café de lo que quieras. Es decir, siempre hay una solución para si tienes hambre. A mí siempre más me ha fascinado como profesor de emprendimiento, de innovación, es esa cultura de intraemprendimiento, ¿no? De la que se habla que así salió Google Maps y así salieron muchas de las aplicaciones que hoy damos como conocidas por Google, provienen de un tiempo mítico del 20% del tiempo de los trabajadores que pueden destinar a otros proyectos. Quería preguntarte si eso sigue siendo así. Te lo explican, digamos, de una manera eh, concreta el día que llegas, o es una cosa que más o menos está medio implícito, pero luego en realidad no te da tiempo y no se cuenta de una manera efectiva como que tienes ese tiempo para hacer eso? Sí, eso del 20% es real, existe y es como, por ejemplo, como bien comentas, el Google Maps, también Gmail se creó de esa manera, de ingenieros que estaban trabajando aquí necesitaban un servidor de cliente de correo. Entonces, es correcto, es cierto, tenemos que dedicar un 20% a productos de intraemprendimiento o, como lo que yo he dicho, yo estoy perteneciendo al programa de especialistas de Looker. Entonces, puedes o bien crear algo nuevo o bien puedes unirte a algún producto que ya existe, entonces tratar de mejorarlo, tratar de desarrollar contenidos para ese producto, o puedes, como digo, crear un proyecto nuevo. Entonces, sí es correcto, hay un 20% del tiempo que debemos dedicar a esto.
¿Llegamos o no llegamos? Pues lo que te digo, yo como me he metido en el grupo de Looker, ahí nosotros tenemos reuniones bisemanales, es decir, semana sí, semana no nos reunimos para hablar de lo que hemos podido evaluar, de lo que hemos podido avanzar, qué cliente podría necesitar apoyo en este producto, cómo podemos darle soporte. Entonces, en mi caso, eh, hay semanas pues, que vamos muy apretados con el trabajo y no llegamos, y hay otras semanas que sí. Entonces, yo estoy dentro de este grupito, y entonces con el grupito, pues al final te obligas un poco a, ok, hoy tenemos reunión con el grupo, tenemos que ver qué es lo que hemos hecho esta semana, lo que no hemos hecho y qué nos vamos a preparar para la siguiente. Si estás en un producto de que vamos a crear algo nuevo, ahí ya, como digo, Google nunca se puede generalizar, hay muchísimos tipos de posiciones y entonces habrá gente que va súper agobiada con el trabajo y habrá otras personas pues, que a lo mejor son desarrolladores de código y van un poco más holgados en su día a día y no tienen esa presión de entregar los deliverables o que no tienen algún KPI que les mida su performance tal y como pues, puede ser para nosotros de soporte al cliente. Entonces, hay días que llegamos, sí, hay días que no llegamos, pues también, entonces todo el mundo lo comprende. Si sabes que has tenido una semana muy llena de trabajo, entienden que a lo mejor esta semana nos puede aportar al grupo y es totalmente comprensible. Entonces, te confirmo que sí existe lo del 20%, así han creado muchísimos productos dentro de Google. Es una cultura bastante, diría yo, divertida porque al final dejas de pensar en cuál es tu objetivo principal y puedes dedicarte a otras cosas que te pueden llegar a gustar más, como por ejemplo a mí el tema de la Data Analytics es lo que más me ha gustado siempre y el tema de los dashboards en tiempo real, por eso me metí en este grupito que es lo que a mí me gusta y ahí puedo pues, indagar en cosas que no pertenecen a mi día a día y así puedo pues, aprender otras cosas que me aporta la misma empresa. Pasamos a la segunda parte de la entrevista, que es cómo puede una persona que esté en España, que entendemos que es nuestro target específico en este tipo de vídeo que grabamos hoy, cómo puede prepararse para ir a trabajar a Google. La primera pregunta que te quiero hacer es que, bueno, tengo identificado que hay alumnos nuestros que han ido a trabajar a Google en Irlanda. Sé también que hay una oficina de Google en Madrid. Y, bueno, también, por supuesto, está Google en Estados Unidos, que es el país nativo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, a priori, ¿cuáles son las diferencias que hay entre trabajar en Google en estos tres países o en algún otro que nos quieras también añadir? Las diferencias entre los tres países al final son el tipo de posición, el tipo de cliente y a lo que te puedes enfocar. Entonces, la sede de Madrid, España, yo diría que es muchísimo más para el nivel corporativo. Hay puestos muy de directivos, no son puestos tan de entry level. Luego la sede de Irlanda, por ejemplo, es una sede muy grande con más de 20.000 empleados. Entonces ahí te puedes encontrar tanto puestos de venta como puestos de desarrollo, como puestos de project manager, de product manager. O sea, dentro de la sede de Irlanda hay un montón de puestos y luego en California o en Estados Unidos en general es donde están los headquarters, es donde está toda la sede de la empresa y aquí sí pues hay un rango de posibilidades infinito. Ya no solo sea de Google Cloud, por ejemplo, sino también puede ser de productos como el Chromebook, como productos del Google Home Assistant, como el Google Pixel. Entonces hay muchísimas posibilidades. ¿Qué es lo que se puede hacer para trabajar dentro de Google o para llegar a Google? Las opciones son muy variopintas, como te digo, si estás estudiando en España, puedes llegar a trabajar en Google España, puedes llegar a trabajar en Google Irlanda o puedes hacer con algún programa de intercambio, puedes llegar a Estados Unidos como he hecho yo. Entonces, lo que digo, nunca se puede generalizar. Google es una compañía muy grande y si de verdad lo que quieres hacer es llegar a trabajar a Google, tienes que preparártelo. Las entrevistas son bastante difíciles y lo que hay que hacer es un poco pues, hacer un research de la empresa y si, por ejemplo, estás en el caso de Google Cloud, como he ido yo, pues no está de más que te prepare las certificaciones de Google Cloud porque son muy valiosas dentro de la compañía. Entonces, por, digamos, resumirlo un poco, en Madrid, puestos de programador, de product manager o de ventas, digamos que no es lo más común o no digamos que no existen, porque igual no lo sabemos, pero no es lo más común, por así decirlo, ¿no? Correcto, así es. Por el contrario, en Irlanda sí que puedes encontrar todo ese tipo de oferta y a su vez desde España a Irlanda, si tienes, al ser dentro del Tratado de Schengen, te puedes mover sin mucho problema. O sea que ahí digamos que es como ir a trabajar a cualquier otro país de la Unión Europea. Por el contrario, en Estados Unidos ya la oferta es mucho mayor, pero el problema que podemos tener es la residencia, el visado y el permiso de trabajo, ¿cierto? Correcto, eso es cierto. Y luego no solo decir que no está Irlanda, o sea, por ejemplo, también puedes ir a Países Bajos, Ámsterdam, puedes ir a Alemania, puedes ir a Francia, puedes ir a Londres, puedes ir a Italia. O sea, Google al final tiene sedes en todo el mundo, no solo Irlanda, si bien es cierto que la de Irlanda es la más grande dentro de Europa.
¿Conoces el caso de algún español que trabaje, por ejemplo, en Google Alemania? Porque imagino que al final en Irlanda sí me imagino que habrá muchas nacionalidades. No sé si ya luego en las sedes de cada país es tan normal que contraten a gente de fuera. No sé si conoces algún caso. Personalmente no conozco ningún caso, pero estoy seguro de que los hay porque, como te digo, Google es una compañía muy internacional y siempre quiere tener gente de todo el mundo en todos los equipos. Les gusta que los equipos sean muy, muy variados, muy diversificados. Entonces, estoy seguro de que hay españoles en Google Alemania y yo personalmente no los conozco, pero seguramente los hay. Bueno, aquí invitamos, si alguno nos ve y nos quiere contar su experiencia, pues por supuesto muy bienvenidos a este canal donde aspiramos a, bueno, pues dar voz a toda la gente que quiera contar cosas sobre cómo uno puede progresar y puede vivir mejor. Pasamos ahora, Carlos, a hablar sobre las entrevistas. Nos has dicho que la entrevista es muy demandante. Quería preguntarte cómo es el proceso de entrevista y si recomiendas algún tipo de método, libro, página web, etcétera, para prepararse. Sí, la verdad que las entrevistas son bastante demandantes. En mi caso, puedo hablar en concreto de mi caso porque es el que más cercano tengo y el que conozco. Entonces, por lo general, para todos los puestos de trabajo, lo primero que haces es aplicar a través de la página web de Google Careers. Ahí lo conveniente es que tengas un referral porque si no, hay millones de personas que quieren aplicar a Google y si no si no conoces a nadie que trabaje ya dentro de Google, es muy complicado que te lleguen a llamar porque, como digo, hay millones de personas haciendo estas solicitudes online al mismo tiempo. Entonces, una buena manera de cómo hacer un shortcut, cómo hacer un atajo, es conociendo a alguien que esté trabajando ya en Google y te puede hacer un referral. Entonces, con ese plus ya sí te pueden llegar a llamar. Entonces, una vez aplicas un referral, lo primero que sucede es una background call, es una llamada por teléfono de unos 20 minutos, que lo único que hacen es un poco evaluar tu pasado. Es decir, te preguntan dónde has trabajado, qué has estudiado, a qué te has dedicado, un poco para comprobar pues, que todo lo que dices en tu currículum es correcto y es cierto. Si esa llamada de background la pasas, lo primero que es con un recruiter, es con una persona de recursos humanos. El paso siguiente es una entrevista en persona en su día. Ahora la mayoría se hacen todas por videoconferencia, dado por la crisis de la pandemia y demás. Todo es por videoconferencia. Entonces, después de la llamada de 20 minutos con el recruiter, pasas a una entrevista que puede durar entre 30 y una hora, es decir, 30 minutos y una hora. También es con el mismo recruiter y ella te pregunta un poco más por qué querrías trabajar en Google, cuáles son tus objetivos, por qué has aplicado a esta posición. Es un poco más enfocado ya no en tu pasado, sino en qué es lo que esperas de Google y cómo podrías llegar a trabajar aquí. Entonces, una vez pasas eso, si el recruiter decide que que eres un buen candidato, pasas a la primera entrevista con el que sería, pues, podría ser tu manager o podría ser una persona relacionada al equipo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, si pasas este primer visto bueno, luego hay un tipo de entrevista que se llama el GCA, que es Googliness, Consultation Analytics y una cosa que se llama Knowledge. Entonces, hay como varias entrevistas dentro de una. ¿Qué quiere decir? Que si pasas la primera de las 20 minutos de la llamada más la primera con el recruiter, luego te llevan a la primera que es técnica, ¿vale? Entonces, con esta primera técnica te hacen de nuevo, en mi caso, como hablo de Google Cloud, me preguntaron cosas sobre Google Cloud, que si sabía lo que es la diferencia entre IaaS, es decir, Infraestructura as a Service, como Platform as a Service, por ejemplo, diferencias entre eso, un poco para evaluar que si tienes conocimientos dentro de Google Cloud. Cuando esta primera entrevista técnica la has pasado, ahí te dicen, bueno, ahora vas a tener una semana de entrevistas en la cual en un día te vamos a hacer 3 y si pasas esas 3 luego vas a tener que hacer una presentación al final de la semana. Es decir, entre el lunes, martes o miércoles tienes que pasar estas 3 entrevistas que son todas técnicas. Si las pasas lunes, martes o miércoles, el mismo día que la haces te van a decir si el viernes tienes que hacer presentación. Eso es un poco cómo funciona ahora. Entonces, esa presentación que tienes que hacer el viernes es de 45 minutos y tienes que hablar, en mi caso, sobre cómo solucionarías un problema de una empresa con Google Cloud. Es decir, si hay una empresa que tiene sus servidores en on-premise, cómo puedes pasarlo a una migración de cloud y luego qué productos les ofertarías, etcétera. Entonces, es una entrevista bastante complicada porque tienes que conocer bien el entorno cloud, cómo desarrollar cosas, cómo mover unas cosas del on-premise a la nube, etcétera. Entonces, si todo esto pasa, luego tienes una última entrevista con tu manager, para el que sería tu manager, para conocerlo, para ver si te va a gustar, porque en ningún momento te has reunido con él, simplemente has sido entrevistas con diferentes recruiters, con personas que tienen la misma posición que tú tienes y que ya están entrevistando a gente, pero que no van a ser de tu equipo, porque lo que siempre quieren es que no esté, como ellos dicen, biased. Entonces van a tener recruiters que a lo mejor, si por ejemplo es para California, van a tener un recruiter que es de Nueva York,
porque es de la otra costa, que no tiene nada que ver con este equipo, y así todas las entrevistas no están sesgadas. Entonces, como digo, primera llamada de 20 minutos, luego reunión de media hora, una hora con un recruiter que te da el visto bueno, entonces luego pasas a la primera entrevista técnica para evaluar tus primeros conocimientos de técnicos sobre Google Cloud en mi caso, luego estas 3 entrevistas que van en un mismo día. Si esas 3 entrevistas técnicas las pasas, llegas a la presentación de 45 minutos, que sería el viernes, y luego finalmente llegas a la entrevista con tu posible manager. Si eso todo está correcto, entonces ya te vuelves a reunir con el recruiter para cerrar tema de contrato, negociación de sueldo, etcétera. Y ahí ya pues terminaría. ¿Cuánto puede durar el proceso? Desde la primera llamada de 20 minutos hasta que te puedas sentar con el recruiter a hablar de salario. Yo creo que depende un poco de a qué posición vas y cuánto es la necesidad que tengan. En mi caso, cuando a mí me contactaron, yo había aplicado con referrals un montón de veces y casi nunca lo había conseguido. Había pasado entrevistas, pero casi nunca lo había conseguido, y en el caso en el que yo entré, yo creo que al final hay que estar un poco en el momento exacto y en el lugar correcto. Entonces, en mi caso, a mí me dio la necesidad de que estaban necesitados de gente, porque me dijeron, oye, tengo esta posición, ¿te interesa? Y la cosa fue bastante rápida a mi parecer. Es decir, en mi caso yo creo que en menos de un mes estaba todo hecho. Si bien es cierto que para el resto de compañeros con los que he hablado han estado de 2 a 3 meses con el tema de las entrevistas. De todo esto, ¿qué es lo que uno se puede preparar? ¿No? Porque aparentemente una llamada de teléfono de 20 minutos uno no pensaría que eso se puede preparar, ¿no? O incluso si solo te dicen lo que tienes que hacer, te lo dicen de miércoles a viernes, no parece fácil que eso lo puedas tener de antemano muy preparado, ¿no? Explícanos un poco, que seguro que también habrá trucos para ir mejor y no ir, digamos, directamente en pelotas, ¿no? Sí, al final, para preparar, yo siempre digo que lo mejor es haber tenido otras entrevistas de trabajo, o sea, ir un poco ya curtido en este sentido. Tienes que saber contar tu historia, tienes que saber un poco de cómo es tu currículum, tienes que saber contarlo. Y luego, para prepararlo, yo en mi caso utilicé un canal de YouTube de un ex empleado de Google de recursos humanos que es muy famoso. Si la gente lo busca por YouTube, seguro va a aparecer. No me acuerdo su nombre, creo que era Jeff. Y seguro, si la gente lo busca, lo va a encontrar. Él habla de cómo son las entrevistas en Google, de cuáles son todos los procesos que yo acabo de contar, cuáles son las preguntas típicas que vas a esperar. Entonces, yo en mi caso utilicé esto. Este señor también tiene ahora una empresa de consultoría de recursos humanos que ayuda a la gente a conseguir trabajos en empresas tecnológicas. Yo personalmente no compré su curso ni hice nada con él, simplemente vi sus vídeos de YouTube. También tiene un vídeo que no lo compré, pero pues si la gente le interesa y lo puede comprar, yo no fuerzo a nadie a nada. Pero para mí fue muy valioso el contenido que él tenía en YouTube, y con eso pude un poco aprender un poco más de lo que me iban a preguntar, cuáles son las expectativas y cómo iba a ser el proceso. Sí es cierto que cuando te digo estas 3 entrevistas en un día más la presentación, todo eso te lo llegan diciendo antes de anticipado. Es decir, cuando pasas la primera entrevista técnica, te dicen, bueno, las 3 siguientes van a ser de esto, esto y esto, así que deberías de preparar todo esto. Y los mismos recruiters en sus emails que te van enviando te pasan contenido de, oye, deberías revisar este vídeo, deberías revisar este otro contenido. Es decir, ellos mismos te van compartiendo recursos para que puedas un poco guiarte y saber qué te van a preguntar. Es decir, no vas nunca solo en este proceso. Los mismos recruiters quieren que tú seas exitoso en las entrevistas y te apoyan en lo que sea. Y siempre te dicen, si tienes alguna duda, no dudes en escribirme un correo. Si te hace falta, hacemos una reunión, hacemos una llamada y yo te cuento qué te pueden llegar a preguntar, o cuáles son las expectativas de esto y qué es lo que deberías de saber como mínimo. Entonces, los recruiters de Google son muy amables en ese sentido y te apoyan mucho en el sentido de que ellos quieren que consigas ese trabajo y que seas un buen candidato. Entonces, como te digo, ese canal de YouTube que si quieres luego lo buscamos, lo dejamos en las notas del programa o del capítulo este, lo podemos buscar y os lo dejo por ahí. Y también, al final, cada uno, como he dicho, las certificaciones de Google son muy importantes en cuanto a Google Cloud, si es que llegas a ir a Google Cloud. Y eso pues te ayuda un poco a tener un conocimiento general. Por ejemplo, cursos típicos de Coursera, Quizlabs, todas estas plataformas online ofrecen un montón de cursos relacionados con Google Cloud, que son muy buenos tenerlos antes de empezar las entrevistas, dado que pues ya tienes una perspectiva de todo del abanico de productos de Google, porque por ejemplo, solo en Google Cloud hay más de 100 productos disponibles. Entonces, ¿cuáles son las competencias? ¿Cuál es lo que puedes llegar a hacer? Incluso si lo comparas con Amazon AWS, la Amazon Web Services, es uno de los competidores más grandes de Google. Google Cloud no es el número uno en el sector de cloud, lo es Amazon, porque lleva muchísimo más tiempo. Entonces, una comparativa de qué es este producto comparado con el de Amazon también es bueno saberlo. Tener un poco la perspectiva del mercado es muy bueno para llegar a las entrevistas y poder demostrar
que tienes interés y que sabes un poco de qué va la cosa. En tu caso de esta última entrevista que ha sido exitosa, ¿tuviste en algún momento la sensación de que estabas a punto de embarrancar o que la cosa no iba a ir bien? ¿O en todo momento te sentiste con control de la entrevista? ¿Y cuál fue el momento en el que tú viste que la cosa podía ser más, qué fue lo más difícil o lo más crítico, te parece? El tema de las entrevistas en mi parte cuando fue, digamos, no el mejor momento, yo creo, fue en el tema de la presentación, porque yo llegaba con una presentación que no estaba seguro de si lo que decía era correcto. Es decir, hablábamos de una aplicación para un servicio de mensajería. Entonces yo creé mi propio caso, lo desarrollé y puse productos de Google Cloud que no estaba seguro si esto iba a llegar a funcionar conforme yo lo puse. Para mi lógica era correcto, pero no sé si los especialistas de Google Cloud hubiesen recomendado otro tipo de producto para lo que yo estaba desarrollando. Entonces yo creo que en ese sentido yo hice lo mejor posible. Entiendo que ellos saben que tú llegas de nuevo a Google Cloud, hay muchísimos productos, a lo mejor no estás eligiendo el que es correcto, pero pues mi intención era de demostrar que se puede hacer esta aplicación con un software de backend, con un software de frontend, comunicado con todos los repartidores en el mismo tiempo, que están traqueándose cuando están repartiendo clientes. Entonces era una infraestructura un poco complicada que yo pensaba que podría funcionar y no estaba seguro de, oye, esto está bien así como lo he diseñado o se podría diseñar de otra manera que fuese más eficiente. Entonces, en mi caso, la parte complicada para mí podría haber sido esa entrevista, esa presentación de 45 minutos, que la hice, que me preguntaron cosas que a lo mejor no sabía, es decir, me preguntaron cosas que no tenía la respuesta clara, les dije, oye, esto no te lo puedo resolver, pero lo que hice es, si hay algo que tú no puedes resolver, siempre apóyate con tus compañeros de trabajo. Entonces, lo que se llama aquí divide and conquer. Entonces, cuando me preguntaban algo que yo no sabía, yo les decía, oye, esta pregunta, no te la, porque era un rol de cliente y Google. Es decir, yo era el cliente que estaba preparando esto y Google eran ellos. Entonces, al final era un poco de, oye, esto no te lo puedo resolver, pero puedo hablar con mi compañero para que te dé una respuesta y te lo escribimos por correo electrónico. Entonces, yo me pude solucionar el caso de oye, pues esto no te lo sé contestar, pero pues hablo con compañeros y te lo doy una respuesta hoy mismo por correo electrónico. Es decir, al final ellos lo que quieren ver es que si no sabes algo, pues puedes dar una solución al cliente lo antes posible apoyándote en los demás. Es decir, puedes sacar, como se dice, las castañas del fuego. Entonces, las primeras partes de la entrevista, cuando haces el background call y todo eso, que te digo el background check, lo que te digo es saber muy bien la historia que tienes, saber muy bien dónde has trabajado, poder demostrar, poder ponerte en valor todos tus skills. Es decir, si sabes que, por ejemplo, en mi caso, yo venía a trabajar un internship en una gran corporación, un internship en una startup, luego de haber sido emprendedor, luego de haber trabajado en una empresa distinta de software. Entonces, todo eso era cómo puedes hacer leverage de todo esto para poder apoyarte en tus entrevistas. Entonces, como digo, la parte complicada para mí fue la presentación técnica porque no estaba seguro de si mi solución era perfectamente correcta, pero aún así pues lo pude pasar, lo pude salvar y luego pues llegué con el manager, al final con el manager hicimos buen clic y nos llevamos muy bien y eso hizo que yo creo que sí tuviese la situación muy controlada. Es decir, en mi caso, cuando estuve hablando con el que iba a ser mi manager, hablamos de todo menos de Google Cloud, hablamos del precio de las acciones de Google, de cómo estaba yendo la compañía en general, no tenía nada que ver con lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, para mi punto de vista, lo que hay que hacer es, como digo, ir muy bien preparado con tu historia, saber muy bien a qué estás aplicando, porque al final Google va a considerar tu solicitud siempre y cuando tú estés preparado para el puesto que aplicas. ¿Qué es lo que sucede? Google tiene infinitos puestos de trabajo publicados en la web y lo único que quiere la gente es, al final, yo quiero trabajar en Google. Bien, pero no saben a qué quieren dedicarse o a qué pueden trabajar. Entonces, siempre y cuando tu currículum y tu historial de otros trabajos te permitan decir, oye, yo estoy cualificado para este trabajo, entonces es cuando Google de verdad sí te va a hacer caso. Es decir, si tú consideras que a donde estás aplicando estás preparado para ese puesto, entonces seguramente te van a hacer caso. En esa línea que nos comentas de anteriores trabajos, quería preguntar también por anteriores y posteriores trabajos, ¿no? Google, al final, es una empresa tan grande que puede tener cabida alguien que tenga interés en empresas de estrategia, tipo McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, o también puede haber gente que esté más de la rama de finanzas, tipo Goldman, o más en labores de consultoría, estilo Wyman, Deloitte, o que se esté planteando o que esté trabajando en otras corporate competidores en algunos casos en algunos sectores del propio Google, como puede ser Amazon, o bueno, otras tecnológicas, Apple, Facebook, Microsoft, etcétera, ¿no? Una pregunta que creo que uno puede tener es si Google es un buen sitio para empezar a trabajar o si es preferible, es más fácil entrar cuando ya vienes, digamos, con
baldado, curtido de un trabajo anterior, de otra empresa que a lo mejor tenga unos procesos selectivos, pues aunque sean duros, pues a lo mejor no tan estrictos, tan selectivos como Google. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo lo veo de que Google es una empresa que solo quiere personas que sean muy cualificadas, es decir, que sean muy preparadas para sus puestos de trabajo. Entonces, bajo mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que Google está buscando siempre gente que ya tenga experiencia, que esté muy preparado. No obstante, también Google dentro de la parte de scholarships y demás, lo que sí tiene es que hay programas que te dicen, bueno, pues empiezas estudiando con un programa de una universidad y luego te entras en unas prácticas con Google. Es decir, si estás buscando un tema de universidad más prácticas, Google te da esa opción para luego posiblemente, pues quizá ofrecerte un puesto de trabajo porque ya has venido de un programa de rotación o un programa de internship, como digo, prácticas, o si no, realmente tienen acuerdos con universidades que, como digo, pues consigues entrar a través de programas universitarios. Líneas generales, yo diría que siempre buscan a gente con experiencia, siempre buscan a gente que ya pueda aportar valor. Entonces, yo creo que sí debes de venir preparado ya sea de una consultora, ya sea de otra, como no es mi caso, o sea, siempre tienes que tener algo que te pueda aportar valor. Es decir, si vienes de consultoras, como por ejemplo el caso de Ignacio que hablábamos antes, él sí trabajó en Accenture y él llegó a entrar en Google muy bien, dio sus puntos de valor y entonces consiguió entrar. Yo en mi caso no trabajaba en consultora ni en Big Four ni nada por el estilo, ninguna corporalidad así tan reconocida o grande, pero pues pude aportar mi valor en cuanto a otras opciones que yo traía. Entonces, yo creo que sí hay que estar muy bien preparado de otros tipos de trabajo para poder llegar a Google. Y como digo, si ese no es tu caso, por ejemplo, no llegas a tener 2, 3, 4 años de experiencias de trabajo, lo que sí puedes hacer es plantear la opción de, ok, pues voy por una parte más académica, hago algún curso, algún grado con el que tenga convenio con Google, entonces a partir de ahí pues puedes entrar con unas prácticas, un internship y ya luego optar a un puesto de trabajo interno de full time. Relacionan lo posterior, es decir, una vez que estás en Google, se dice que es muy común, que es más difícil, difícil entrar, pero muy fácil salir por el número de ofertas que recibes. ¿Tú tienes esa sensación estando allí? Yo creo que sí, yo sí tengo esa sensación, dado que en la primera semana que entré en Google, después de llevar una semana en Google, Facebook me contactó para ofrecerme un puesto de trabajo, con lo cual yo creo que sí es muy fácil llegar a salir de Google porque tienes bastantes ofertas, es decir, una vez ya estás aquí dentro, yo creo que ya has pasado como todos los checks, lo más complicado. Entonces, yo diría que sí es fácil salir porque hay ofertas que llegan a duplicarte el sueldo de lo que tú estás ganando ahora mismo. Entonces, es muy tentativo que puedas salir incluso para opciones de negocio que tú puedas pensar, ok, si hay gente que está haciendo dinero con unas empresas o con cualquier otro tipo de startups, es decir, bueno, yo también, después de todo mi currículum de Google, creo que puedo llegar a hacer alguna cosa similar. El tema aquí de los venture capitals y de las empresas de emprendimiento aquí en San Francisco, por ejemplo, es, como diría yo, una burbuja, o sea, al final hay muchísimo boom con todo eso, entonces llegas a una empresa, tienes unas ideas, llega un inversor y aquí te ponen 3 millones muy fácil, por decirte un número, entonces el tema bueno, vengo de Google, voy a crear una startup y no sé qué, está muy bien visto. Es decir, ser un ex-Googler yo creo que aporta muchísimo para salir y llegar a cualquier otra empresa. No es mi caso porque yo ni he salido ni estoy pensando en salir, con lo cual no te puedo hablar desde la experiencia, pero sí sé que hay gente que sale muy bien y que tiene muy buenos puestos de trabajo una vez sale de aquí, otras empresas tecnológicas o incluso por la parte de emprendimiento. Entonces, cualquier otro sitio es siempre bueno llegando desde Google, yo creo. Tengo una última pregunta referente a la formación que se demanda para entrar en Google. Ya sabemos que como hay tanta variedad de trabajos, pues no se puede dar una regla general, ¿no? Pero ¿tú tienes la sensación de que, por ejemplo, para un programador tener un MBA sería algo que Google miraría? Es un tipo, digamos, que siempre hay una demanda de que hay un perfil que pueda potencialmente también vender y conocer el negocio un poco más en detalle, o hay una serie digamos, de trabajos técnicos en los que no se les demanda ese tipo de perfil, ¿no? Porque puede haber gente que a lo mejor estudiando ingeniería informática puede entrar en Google y haría el trabajo digamos, de programador muy bien, pero si le piden el MBA o si la gente está además aportando un MBA, le puede dar un plus, ¿no? Tú, en ese sentido, ¿cómo lo ves? Sí, lo que hablas es totalmente cierto. Un perfil de programador puede llegar a entrar y luego a lo mejor no quiere o no puede vender porque no tiene el MBA. Entonces, lo que sucede aquí es que yo creo que generalizan un poco el tema de los ingenieros. Aquí, cuando a mí me hacían las entrevistas,
no me preguntaban qué tipo de ingeniero era, te preguntaban si eres ingeniero y ya, o sea, queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ellos, la función del ingeniero es una persona técnica y ya está, no queda más de si eres industrial, si eres de organización, si eres de caminos, si eres, da igual lo que sea, tú eres ingeniero para ellos. Entonces, ¿aporta que tengas un MBA? Por supuesto que sí. Entonces, como digo, si tú llegas a entrar en un puesto directivo, ahí sí te hace falta el MBA, ahí sí lo ven como muy, muy valioso. Pero una persona que llega como desarrollador de software, como informático, que se pone aquí a picar código y luego quiere vender, lo que va a hacer Google es ayudarte con el tema de, ok, no tienes el MBA, pero nosotros te vamos a ayudar y te lo vamos a financiar. Es decir, esa parte sí está muy bien vista y sí te apoya Google en ese sentido. Entonces, lo que sucede aquí es que tú entras como programador y luego quieres ser como jefe de programadores, luego quieres ser como el director del producto que puedas llegar a venderlo a cualquier otra persona o cualquier otra empresa. Entonces, si quieres llegar a esa parte, sí debes de tener una formación de MBA o algo tipo parecido para que puedas llegar a conseguir todos estos objetivos. Entonces, desde un entry level, no, pero si tienes una carrera de desarrollo profesional dentro de la empresa, sí es muy bien visto tener un grado de este estilo, una certificación de este estilo que te pueda dar ese pequeño boost o skills que no tenías antes de ventas o de gestión de negocios. Entonces, como digo, para cualquier empresa, para cualquier entry level no hace falta eso, pero si estás pensando en un puesto directivo, ahí sí que te puedes llegar a plantear el tener un MBA para poder llegar a un puesto más, para poder acceder, como aquel que dice, ¿no? Y si no, pues dentro de la empresa, pues ellos mismos están dispuestos a poder financiártelo, a poder ayudarte con tus estudios y que luego puedas volver. Conozco casos de gente que trabajaba como desarrollador de Google y luego se ha salido para estudiar en Stanford, por ejemplo, o en Berkeley, y luego seguramente volverán a Google porque lo tienen ya todo hecho con ellos. Entonces, sí, Google te apoya en ese sentido de te falta esto, llevas unos cuantos años trabajando, ves, consíguelo y luego vuelves. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, pues si alguien tiene alguna otra pregunta puede contactar contigo, nos puede poner en los comentarios del vídeo o contactar directamente conmigo y le intentaremos atender. Así que muchas gracias y un saludo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a todos.